Hola, apreciado participante. Bienvenidos a este encuentro síncrono donde vamos a desarrollar algunos aspectos relacionados al pasivo circulante por, por aquello de que también lo que se debe ser controlado. Es muy importante en el mundo de la auditoría profundizar en el examen del pasivo corriente porque él ejerce presión marcada sobre algunos estados en un momento determinado, sobre esa información financiera que es requerida para tomar decisiones acertadas, bien fundamentadas, bien analizadas. Y el resultado que arroja un examen de contabilidad, perdón, de auditoría, es determinante para tomar decisiones en un momento determinado. Así les digo que vamos a tratar esta tabla de contenido, ¿no? Vamos a tener una breve introducción sobre la importancia del tema de la salud financiera de la empresa, el objetivo de la presentación, que no es otro que el entender qué es el pasivo corriente, cómo se controla y cómo se audita. Es muy importante que tengamos esto claro porque el auditor termina siendo aquella persona que, que transmite una información que va a impactar en el medio donde la empresa ejerce marcada participación. Y por último, también vamos a tener el objetivo de los procedimientos, perdón, los procedimientos de auditoría. ¿Cómo debemos proceder para evaluar el efectivo? Eh, Hoy, 16 de octubre, es muy importante porque comenzamos ya a transitar hacia lo que es el final de la primera semana de este corto periodo, donde tenemos que abarcar todos estos contenidos. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ese recorrido sobre esos contenidos que nos van a permitir precisamente penetrar las bases fundamentales de la salud financiera de la empresa. Permítanme quitar la imagen para aumentar un poco la velocidad de grabación y así como entonces nosotros llegamos a lo que es el pasivo corriente. Entonces, lo que puedo decirle es que esta presentación tiene como propósito es penetrar las bases fundamentales de la salud financiera, como se lo dije en un momento determinado de la empresa, y es el pasivo corriente, como lo dice ahí la lámina. En estos minutos que van a transcurrir, vamos a tratar, vamos a pretender desglosar qué son exactamente estas obligaciones a corto plazo, por qué un control interno bien concebido es indispensable y cuando hablamos de eso, es indispensable para la gestión eficiente y cómo la auditoría coadyuva a que estén presentadas de forma correcta y transparente. Entonces, comprender el pasivo corriente no es solo una cuestión contable, es clave, como se lo estoy diciendo, para evaluar la liquidez de una empresa, su capacidad para cumplir sus compromisos inmediatos y en última instancia para tomar decisiones financieras bien soportadas, con esos problemas bien estructurados, bien informadas y como el nombre lo indica, bien soportadas. Entonces, ahora que ya hemos sentado las bases, ¿verdad? Vamos a penetrar, vamos a adentrarnos en la esencia del tema que nos ocupa hoy, que es exactamente el pasivo corriente. Entonces, en términos sencillos, podemos decir que el pasivo corriente también es conocido como pasivo a corto plazo y este agrupa a todas aquellas obligaciones o deudas que una empresa debe liquidar, es decir, que debe pagar.
en un periodo de tiempo relativamente corto, un año, o por lo más un año, ¿no? Y que no nos referimos con corto. Entonces, cuando hablamos a qué nos referimos con corto, es allí la clave. Generalmente hablamos de un plazo no mayor, como le dije, de un año. Sin embargo, es importante hacer énfasis, es importante destacar que en algunos sectores con ciclos operativos muy largos, este plazo podría extenderse al ciclo normal de operaciones de la empresa si este fuere mayor de 12 meses en un momento determinado. Lo que fundamentalmente es que son deudas que la empresa tiene que afrontar en un futuro muy, muy cercano. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a ver las características clave. Entonces, primeramente, o primero tenemos, como ya mencionamos, su naturaleza de corto plazo. Esto significa que su vencimiento está a la vuelta de la esquina, es decir, que es próximo, a diferencia de los préstamos hipotecarios que podemos pagar a un tiempo de 20 30 años, ¿no? Entonces, todo tiene una manera de tratarlo distinto, porque inclusive cuando estamos hablando de la hipoteca, aquella parte a largo plazo que debe cancelarse en el próximo periodo económico, entonces tenemos que clasificarlo como pasivo corriente. Ok, de todo modo más adelante vamos a hacer énfasis en eso. Entonces, seguidamente tenemos la exigibilidad. Estas obligaciones son exigibles porque la empresa, porque la organización tiene un compromiso firme de cancelar, de pagarla. No es algo opcional. Es decir, son deudas reales y concretas que deben ser saldadas. Y por último, y no menos importante por ello, su origen. Muchos de estos pasivos surgen directamente de las operaciones diarias de la empresa y el financiamiento operativo de la empresa. Entonces, pensemos en la compra de materia prima a crédito o el pago de la nómina. Es decir, son partes de una rutina para que la empresa siga funcionando. Por ello es crucial diferenciarlo del pasivo no corriente, como le estaba hablando anteriormente, que como su nombre lo indica, son las obligaciones a largo plazo, aquellas que la empresa tiene más de un año para pagar, como un préstamo hipotecario grande o la emisión de bonos en varios años. Ahora, la distinción entre corriente y no corriente es fundamental para analizar la liquidez, la solvencia de la empresa que veremos brevemente más adelante. Eh, entonces, tenemos así los componentes típicos del pasivo corriente. Ahora que tenemos clara la definición, veamos con ejemplos concretos cuáles son los componentes más comunes que encontramos dentro del pasivo corriente de una empresa. Identificarlos es clave. ¿Por qué? Porque eso nos va a nos va a poder permitir entender cómo se gestionan y auditan estas obligaciones. Primero, y quizás el más grande, es el fraude. Son las cuentas por pagar a proveedores. Imaginen que una empresa compra materia prima o suministros a crédito. Eh, Cuando hablamos de la parte quizá la más frecuente de las cuentas por pagar, entonces vamos a imaginarnos por un momento que la empresa compra materia prima o suministros a crédito. Esta deuda con el proveedor que usualmente debe pagarse en 30, 60 o 90 días, es una cuenta lógicamente por pagar. Es una obligación directa por bienes o servicios recibidos. Luego tenemos los préstamos bancarios a corto plazo, que son créditos que una empresa toma en un banco, lógicamente, y que deben ser devueltos en menos de un año. Y tenemos un ejemplo típico de ello, una línea de crédito rotatoria
o un préstamo de capital de trabajo por 6 meses. Similar a los préstamos, entonces están los documentos por pagar. Estos son compromisos más formales, como pagaré o letras de cambio, que la empresa ha firmado y que también vencen en un corto plazo, digamos en 9 meses. Un componente muy importante y a veces mal interpretado es la porción corriente de la deuda a largo plazo. Piense en un préstamo de 5 años que su empresa obtuvo o que la empresa que nosotros gestionamos o contrajo. Entonces, cada año una parte de ese préstamo vence, que es lo que habíamos hablado en el ejercicio anterior. Entonces, la porción principal del préstamo que debe ser pagado en los próximos 12 meses se reclasifica al pasivo este, a largo plazo al pasivo corriente. Es decir, la parte que se vuelve a corto plazo, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, más allá de estas existen algunas otras obligaciones corrientes que vencemos a diario, que son los impuestos por pagar. Todas las empresas tienen obligaciones de pagar impuestos sobre la renta, impuesto de valor agregado, que es el IVA, si aplica retenciones, entre otras. Ahora bien, estas obligaciones fiscales que aún no han sido desembolsadas al cierre de un periodo contable son pasivos corrientes. Los sueldos y salarios por pagar también hay que tomarlos en consideración. Si la empresa tiene una quincena o un mes de trabajo por sus empleados que aún no ha pagado al cierre del periodo, ese monto se convierte en un pasivo corriente. Es un servicio ya recibido, pero pendiente de pago. Por otra parte, tenemos los gastos acumulados o acumulaciones. Eh, aquí, aquí debemos incluir aquellos gastos, eh, pero que todavía no se han pagado ni se ha recibido una factura. Un ejemplo típico de ellos son los intereses acumulados de un préstamo y que se pagarán el próximo mes, y el servicio de energía eléctrica que ya hemos consumido, pero cuya factura aún no ha llegado. Ejemplo, aquí tenemos la de Centro, ¿no? Entonces, y por último, tenemos los anticipos de cliente, que es un pasivo interesante. El dinero que muestra la empresa recibe de un cliente por un producto o servicio que aún no hemos entregado y ya no y ya hemos recibido, ¿no? Entonces, hasta que no entreguemos el producto, el servicio o servicio solicitado, entonces tenemos una obligación con ese cliente, es decir, un anticipo recibido que se clasifica como pasivo corriente. Entonces, como podemos observar, el pasivo corriente es un grupo diverso de obligaciones, todas con las características comunes de ser deudas que la empresa deben atender en el futuro inmediato y su correcta identificación y registro en el primer paso de la generación financiera sólida. Entonces, tenemos eh, otra, otro aspecto muy importante que es la importancia del control interno. Y ahora que hemos ya hecho algunas penetraciones, hemos levantado algunas capas explorando los diversos componentes del pasivo corriente, es fundamental entonces hablar sobre cómo gestionamos y protegemos estas obligaciones. Y aquí es donde entra en juego la importancia del control interno. Entonces, como podemos observarlo ahí en la lámina, ¿no? Entonces tenemos prevenir errores de fraude en las obligaciones, tenemos que garantizar la exactitud de, tenemos que garantizar la exactitud de la integridad de los registros contables. Por otra parte, debemos asegurar el pago oportuno de la deuda. Fíjense cuán importante es esto que tenemos que hablar. Por otra parte, optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez de la empresa y el cumplimiento normativo legal, porque es de vital importancia, porque esto en un momento determinado va a permitir emitir una opinión de la empresa en un momento determinado, ¿no? Entonces,
eh, vamos a imaginar en el control interno como un sistema de seguridad de la empresa. Entonces, vamos a decir que es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que se han diseñado e implementado para asegurar que las cosas se hagan bien de manera eficiente y honesta. Ahora bien, cuando hablamos de específicamente del pasivo corriente, y lo que es aún más grave, fraude, sin controles adecuados, es muy fácil que se registren deudas incorrectas, que se paguen dos veces las mismas facturas o incluso que se desvíen fondos. Ahora que bien, un buen control interno actúa como un escudo protector. Entonces, por otra parte, nos garantiza la exactitud y la integridad de los registros contables. Ya eso lo hemos hablado a lo largo de todo el recorrido que hemos visto en contabilidad. Ahora bien, queremos que la información financiera que presentamos sea fiel y que sea un reflejo de esa realidad. Ahora ahí surge un interrogante. ¿De qué sirve tener un balance si no confiamos en los pasivos registrados? Son todos los que son o que están por un monto correcto. Perdón. Entonces, el control interno asegura que cada obligación se registra de forma precisa y completa. Como tercero, nos permite eh, asegurar eh, el pago oportuno de la deuda. Cumplir con el proveedor y acreedores de tiempo no solo es una obligación legal, sino también es crucial para mantener una buena reputación y relaciones comerciales que sean sólidas y bien fundamentadas sobre la transparencia y la responsabilidad. Entonces, un control interno eficaz nos alerta sobre los vencimientos y facilita el proceso de pago. Ahí se desprende en el cuarto punto, como lo podemos ver en la lámina, un control interno bien diseñado nos ayuda a optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez. Al tener un control claro sobre lo que debemos y cuándo debemos pagarlo, podemos planificar, mejorar nuestros desembolsos, evitar sorpresas y asegurar que siempre tengamos suficiente efectivo disponible para cumplir con nuestras obligaciones. Sin este control, entonces podemos correr el riesgo de enfrentar problemas de liquidez, lo que puede poner en aprieto las operaciones de la empresa en un momento determinado. Entonces, reflexionando un poco sobre lo expuesto, un control interno efectivo sobre el pasivo corriente no es un lujo, no es algo que yo quiero hacerlo porque quiero hacerlo y punto. No, es una necesidad estratégica y nos da la confianza de que nuestras obligaciones a corto plazo se manejan de forma segura, precisa y eficiente, lo cual es fundamental para la estabilidad y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Bueno, así llegamos a los componentes del control interno. Entonces, cuando hablamos del control interno, tenemos que conocer cómo está compuesto, cómo está estructurado. Ahora profundizaremos en esos componentes esenciales que forman un sistema efectivo sobre el pasivo corriente, que es la partida que nos ocupa en este momento. Entonces, cuando nos referimos a esto, no se trata solo de tener una idea general, es decir, que si no es una idea general, entonces son acciones y son procedimientos muy específicos que tenemos que implementar día a día. Entonces, en primer lugar, tenemos el pilar fundamental que es la autorización adecuada. Esto significa que todas las obligaciones que la empresa asume, cada deuda que contrae debe estar formalmente aprobada por el personal con una autoridad competente y pertinente. Es decir, alguien tiene que ser el responsable. Debemos pensarlo. Entonces no queremos que cualquier empleado pueda generar una deuda a nombre de la empresa sin un aviso
en un momento determinado. Un ejemplo de esto, una orden de compra grande debe ser aprobada por el gerente de compras o de finanzas. Un contrato con un nuevo proveedor debe tener la firma de un directivo. Esta autorización asegura que la obligación es legítima y está alineada a los objetivos de la empresa. En segundo lugar, entonces no podemos dejar de lado, y es que es uno de los principios más importantes del control interno, tenemos la segregación de funciones muy abordada siempre, muy cacareada, pero es necesario tener una segregación adecuada de funciones. Es una medida de seguridad crucial y consiste en separar la responsabilidad clave de la manera que ninguna empresa, ninguna persona tenga control total sobre una de las transacciones de principio a fin. Es decir, que quien vende cobra y el que cobra, vende, también compra. Entonces, para el pasivo corriente, esto significa que la persona que solicita o autoriza una compra no deberá ser la misma que recibe los bienes y servicios, ni la misma que registra la factura en la contabilidad, y mucho menos la misma que emite el pago. Si una sola persona pudiera hacer todo esto, el riesgo de errores intencionales o fraude se dispara a niveles inimaginables. Ahora, separar esta tarea crea un sistema de cheques y balances. Y un tercer lugar, tenemos el registro oportuno y exacto, como lo vemos allí al final de la lámina. Una vez que la obligación se ha incurrido y autorizado, debe ser registrada de inmediato y por el monto correcto en el sistema contable. No podemos separar o esperar semanas para registrar esta factura de proveedor. Eso distorsionaría la información financiera. Cada pasivo debe reflejarse en los libros tan pronto como la empresa adquiere la obligación, es decir, cuando ocurre, ¿verdad? Ahora, asegurarlo que nuestros estados financieros muestren una imagen precisa de nuestras deudas en cualquier momento dado es de vital importancia. Entonces, estos tres componentes son la base eh, sobre la cual construiremos una gestión sólida del pasivo corriente. Entonces, así llegamos a un aspecto muy importante, que son los componentes del control interno. Entonces, si continuamos con los controles internos clave para el pasivo corriente, el siguiente elemento esencial es la documentación de soporte. Cada obligación, cada gasto, cada deuda debe estar respaldada por la documentación adecuada. Esto significa tener la factura de proveedores, los contratos firmados, las órdenes de compra autorizadas, los recibos de entrega. Esta documentación no solo valida la existencia de la deuda, sino que también nos permite auditar y verificar la exactitud, la evidencia física que obliga y legitima. Otro control crucial son las conciliaciones periódicas, que es el segundo punto que tenemos allí en la lámina, ¿verdad? Esto implica comparar regularmente nuestros registros internos con las cuentas por pagar, con los estados de cuenta que recibimos de nuestros proveedores. Al hacer estas conciliaciones podemos identificar rápidamente cualquier discrepancia, factura que no hemos registrado, pago que ellos no han aplicado o incluso errores en los montos. Es una revisión cruzada que asegura la fiabilidad de nuestro saldo. Y por último, ahí lo tenemos en la lámina, en la revisión y la aprobación de pago. Eh, Les puedo decir de esto que antes de que cualquier dinero salga de la empresa para liquidar un pasivo, el pago debe ser revisado y aprobado. Es decir, por eso es que hablamos de la segregación de funciones por una persona autorizada, es decir, que esté debidamente autorizada, diferente a quien originó la compra o el registro de la factura, como lo vimos en el proceso, ¿verdad? Esta revisión final asegura que está pagando la cantidad correcta al proveedor correcto y la deuda es válida y está dentro de los términos acordados.
Es como un último filtro antes del desembolso del efectivo y es fundamental para prevenir pagos duplicados o fraudulentos. Entonces, visto esto en conjunto, estos son componentes de control interno: la autorización de la deuda, la segregación de las funciones, el registro oportuno y exacto, la documentación de soporte, las conciliaciones periódicas y la revisión de pago forman parte de la estructura bien definida, defensivas y sólidas para tener un escudo de blindaje que nos permita confiar en el manejo de este rubro. Ahora, eso nos permite gestionar el pasivo corriente de manera eficiente, minimizando los riesgos y, lógicamente, asegurando que la información financiera sobre nuestras deudas sea siempre confiable. Entonces, eso es de vital importancia. Entonces, hemos hablado de que el pasivo corriente y por qué un control interno fuerte, bien cimentado, robusto es esencial. Ahora pasaremos a la tercera pieza de este rompecabezas, la auditoría del pasivo corriente. Ahí vemos en esa transición en la lámina, la auditoría en esencia es un examen independiente de los estados financieros de la empresa. Cuando un auditor se enfoca en el pasivo corriente, su objetivo principal es determinar si estas obligaciones están presentes de manera razonable y justa en los estados financieros, de acuerdo con los principios contables aplicados como las normas de información financiera y las normas de información financiera venezolana, porque nosotros tenemos también normas que cumplir. Entonces, quiero que presten especial atención a un punto crucial aquí. En la auditoría del pasivo corriente hay un riesgo inherente y una preocupación central para el auditor, que es la integridad. ¿Qué significa esto? Entonces significa que el auditor está muy enfocado en asegurarse de que no existan pasivos significativos que hayan sido omitidos o que no estén registrados en los libros de la empresa. Debemos imaginarnos por un momento, para la empresa o para una empresa es relativamente fácil olvidar registrar una deuda o incluso esconderla con intención para que sus estados financieros parezcan más solventes de lo que realmente son, en contraste con un activo inexistente que es más difícil de falsear sin evidencia. Por esto la auditoría dedica mucho esfuerzo a la búsqueda de pasivos no registrados. Entonces queremos evitar sorpresas desagradables donde después de la auditoría aparezcan deudas sustanciales que no estaban reportadas. Entonces, siguiendo el hilo direccionador de lo que hemos abordado, la auditoría del pasivo corriente no solo confirma que son estas que están registrados en correcto, sino que también y de manera muy importante buscan discutir lo que no está registrado o asegurado, que la imagen de las obligaciones de la empresa sean completas y confiables. Entonces, cuando vimos en la lámina anterior y estábamos hablando de que el objetivo de la auditoría es asegurar la razonabilidad y especialmente la integridad del pasivo corriente, pero hay una interrogante, ¿verdad? ¿Cómo lograr que un auditor esté en la práctica que él realiza? Entonces la clave está en algo que llamamos afirmación de auditoría, ¿no? Ahí podemos ver en la lámina, debemos primeramente imaginar que las afirmaciones como las preguntas fundamentales que el auditor se hace sobre cada cuenta en los estados financieros son los puntos sobre los cuales se buscan evidencia o se busca evidencia para que el pasivo corriente, hay 5 afirmaciones principales que guían todo trabajo. Entonces, primero tenemos la afirmación de existencia. Entonces, aquí el auditor se pregunta, ¿realmente existen estas obligaciones que la empresa tiene registradas?
Entonces, si vemos una cuenta por pagar de 10.000 bolívares, a un proveedor, el auditor verifica si esa deuda es real y no lo es solo un registro sin fundamento. Es decir, que la registramos sin lo debido soporte. Luego aquí volvemos a las que les mencioné anteriormente como la más crítica para el pasivo. Y esta afirmación es la integridad. Esta es la pregunta inversa y vital. ¿Se han registrado todos los pasivos que la empresa tiene? No falta ninguna deuda importante. Ajá, entonces fíjense, son dos interrogantes muy importantes. Como les decía, el riesgo aquí es la omisión. El auditor busca activamente pasivos no revelados o no registrados, como lo dijimos anteriormente. Como tercer punto, tenemos el derecho y las obligaciones. La empresa está realmente obligada a pagar estas deudas. Entonces, eh, se verifica si la deuda le corresponde a la entidad auditada o no y no a otra parte relacionada con el ejemplo. Y después llegamos al cuarto punto, que es la validación y asignación. Esta afirmación busca responder si los pasivos están registrados por el monto correcto, en la moneda adecuada y en el periodo contable que les corresponde. No solo importa que exista, sino que el valor sea preciso y que se haya reconocido en un momento justo, sin adelantar ni retrasar las deudas. Entonces, la presentación y revelación aquí es. Los pasivos están clasificados, descritos y revelados apropiadamente en los estados financieros y en sus notas. Se distinguen claramente los pasivos corrientes de los no corrientes. Están todas las notas explicativas necesarias como las tasas de interés o los vencimientos de los préstamos. Entonces, podemos decir que entender estas afirmaciones es vital, es determinante porque cada procedimiento de auditoría que realizamos busca obtener evidencia para sustentar una o varias de estas preguntas. Nos aseguran que cubrimos todos los ángulos posibles para formarnos una opinión donde la razonabilidad del pasivo corriente es determinante. Entonces, ahora que conocemos las preguntas del auditor, que el auditor se hace, es decir, las afirmaciones, veamos cómo el auditor obtiene la evidencia para responderlas, ok, cada una de estas interrogantes. Y aquí tenemos una muy importante que es, ¿qué hacemos realmente para verificar el pasivo corriente? Entonces, aquí le presento algunos de los procedimientos de auditoría más comunes. Entonces, tenemos primero, es uno de los más básicos, es la revisión de la documentación de soporte, ¿verdad? Esto es fundamental porque cada pasivo significativo el auditor examinará los documentos que lo respaldan, la factura original del proveedor, la orden de compra que la generó y que debió ser aprobada, el recibo de conformidad de los bienes o servicios recibidos, el contrato de préstamo si estamos hablando de una deuda bancaria. Entonces, al revisar esta documentación, el auditor busca evidencia de la existencia, la exactitud y la autorización de las obligaciones o de la obligación en un momento determinado. Entonces luego tenemos un procedimiento muy pertinente, que es la confirmación eh, con los proveedores. Entonces el auditor puede enviar solicitudes directas a los proveedores de la empresa para que confirmen que el escrito y directamente el auditor el saldo que la empresa les debe a una fecha determinada. Esto es una evidencia muy confiable. ¿Por qué? Bueno, porque proviene de una fuente externa independiente.
Si la respuesta del proveedor coincide con la de los registros de la empresa, es una buena señal. Y si no coincide, el auditor debe investigar la diferencia. Entonces, un procedimiento crítico, aquí volvemos a la afirmación de la integridad, es la búsqueda de pasivos no registrados. Entonces, como lo mencioné, es fácil que una empresa omita deuda. Para combatirlo, el auditor debe realizar varias obligaciones. Entonces, aquí tenemos unos aspectos muy interesantes, que es la circularización de los saldos, es decir, nosotros debemos circularizar los montos que realmente para que nos confirme lo que y nos satisfaga como auditor. El análisis de aquellos pagos posteriores a la fecha de cierre, lógicamente, la revisión de las facturas y los contratos, que ya lo dijimos, la conciliación de los saldos, que también lo abordamos, analizar las cuentas de gastos acumulados, pasivos acumulados, es muy importante porque la verificación de la deuda también es determinante, y sobre todo la deuda bancaria a corto plazo, la revisión de las provisiones, si procede, y los cortes de operación. Entonces, evaluar el corto de operación. Este procedimiento asegura las transacciones de compra y los gastos están registrados en el periodo contable correcto. El auditor verifica que no se manipulen las fechas para mover los pasivos entre periodos. Esto no solo en algunos ¿cómo les digo? Procedimientos, pero es necesario para obtener una imagen clara y confiable del pasivo corriente. Entonces, esto permite formar una opinión sobre la razonabilidad de los saldos del pasivo corriente, los documentos de todos los hallazgos y la evidencia obtenida. Fíjense, lo visto hasta este momento, eh, podemos ver que con nuestra caja de herramientas de auditoría hay otros procedimientos clave que nos ayudan a obtener una visión completa del pasivo corriente. Y uno de ellos es el análisis de procedimientos de auditoría común, ¿verdad? Entonces, la revisión de la documentación, examinar la factura de los proveedores, las órdenes de compra y los contratos y los soportes es vital porque es parte de los procesos. Entonces, también nosotros debemos tener y hacer eh, énfasis en la confirmación con los proveedores, enviar solicitudes directas a los proveedores para verificar los saldos pendientes. Recuerden cuando hablamos de la circularización, tenemos que también profundizar en el registro para ver si detectamos pasivos no registrados. Es vital importancia porque ellos pueden desvirtuar la situación financiera de la empresa en un momento determinado. También debemos profundizar en la revisión de los desembolsos del efectivo posteriores al cierre, ya lo hablamos en las láminas anteriores. La revisión de las actas del directorio por compromiso, es decir, todo tiene que estar debidamente soportado, demostrado que realmente es una deuda de la empresa que debe y pagará. Ahora bien, deben verificar también nosotros como auditores que las compras y los gastos están registrados en el periodo contable correcto. En muchas oportunidades trasladamos gastos de un periodo a otro, y esto lo hacemos muchas veces más por desconocimiento que por mejorar la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Entonces, así llegamos a una parte muy interesante, que es el análisis de los gastos acumulados e impuestos. Su recálculo debe ser hecho para verificar su exactitud. La revisión de las revelaciones permiten asegurarnos de que toda la información sobre las deudas corrientes de la empresa, sobre el pasivo corriente, estén perfectamente detalladas en las notas de los estados financieros. Eso va a garantizar que la información allí
plasmada, es veraz, es importante. Entonces nosotros como auditores en muchas oportunidades debemos verificar que eso esté ocurriendo porque es una de las maneras de nosotros llegar efectivamente al momento final. Entonces hemos recorrido un camino completo donde la definición de qué son esos compromisos inmediatos que llamamos pasivo corriente, pasando por la indispensable función de controles internos para su gestión, habla de los rigurosos procesos de auditoría que nos garantizan su fiabilidad. Entonces quiero que se lleven esta reflexión clave de que esta presentación, el pasivo corriente, no es solo una línea del balance general, es un reflejo dinámico de las operaciones diarias de la empresa y tiene un impacto directo y crucial en su liquidez y en su salud financiera a corto plazo. Por eso estamos hablando que ella impacta otras áreas del negocio. Ahora, una gestión adecuada de las auditorías pueden llevar eh, a situaciones indeseables. Si no está bien planificada, puede tener en un momento determinado alguna sorpresa que no, que no estemos preparados para verla, ¿no? Entonces, una administración eficiente y transparente del pasivo corriente, respaldada por controles internos sólidos y verificables para una auditoría rigurosa, no solo asegura el cumplimiento normativo, como lo dice parte de la, de la teoría, sino que también genera confianza en los inversionistas, en los bancos y en los proveedores. Entonces, ahí tenemos una presentación que realmente nos ayudó un tanto en lo que es el desarrollo de la auditoría del pasivo corriente. Debemos revisar la norma de información, las normas internacionales de auditoría, sobre todo la NIA 200, la 315, la 330. Esta, si se quiere, nos va a ayudar mucho en estos procesos, sobre todo en las normas de evidencia y procedimientos específicos. Tenemos la NIA 500 y la 501. Hay que revisarlas, hay que leerlas, hay que ir poco a poco profundizando en ella, porque cuando hablamos de confirmaciones externas, también todo está contenido dentro de las normas internacionales y esto poco a poco nos va llevando hacia ciertos recorridos que nosotros podemos considerar importantes para tener una visión clara de lo que debemos hacer como auditores en un momento determinado. Bueno, llegando así al final de este recorrido, aquí tienen algunas referencias y los espero para el próximo encuentro la semana que viene para darle continuidad a estas interacciones. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.